Vamos a ver la virtud de la semana. Vamos a ver hospitalidad. Hospitalidad. La definición que le vamos a estar dando a hospitalidad es una disposición motivada por el amor de Cristo. Una disposición motivada por el amor de Cristo de desgastar nuestros bienes y a nosotros mismos, a fin de traer descanso a otros para la gloria de Dios. Va de nuevo. Una disposición motivada por el amor de Cristo de desgastar nuestros bienes y a nosotros mismos a fin de traer descanso a otros para la gloria de Dios. El versículo de la semana está en 1 Pedro 4:9. Te estoy leyendo en la NBI. Dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. 1 Pedro 4:9. En Romanos 12, en los versículos 1 y 2, Pablo Dios nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Y luego los versículos que siguen en este capítulo explican cómo es que nos ofrecemos como sacrificio. En el versículo 13, dentro de una lista de cosas que Pablo está enumerando que deben distinguir la vida del creyente, Pablo dice: hagan suyas las necesidades del pueblo santo, practiquen la hospitalidad. ¿Sí? Hagan suyas las necesidades del pueblo santo, practiquen la hospitalidad. Y estas son dos caras de la misma cosa. Sí, lo que es relevante para nosotros aquí es la hospitalidad es un elemento esencial de la fe cristiana. Es parte de cómo presentamos nuestros cuerpos como sacrificio a Dios. Entonces, aunque es una virtud a la que no se le da mucho énfasis, en realidad aparece repetidas veces a lo largo de toda la Biblia. Es algo que debería distinguir a los cristianos. Es una de las virtudes que los que funcionan como líderes dentro de la iglesia deben tener. Y es algo que Juan alaba en la iglesia, ¿sí? Entonces es algo realmente importante para nosotros. Y a fin de entenderla vamos a ver entonces tres partes de esto. Vamos a ver el fundamento, la urgencia y la práctica. ¿Sí? Vamos a pasar más tiempo en el fundamento y en la práctica. ¿Sí? Vamos primero al fundamento. El fundamento en realidad también muestra el patrón. Entonces, mientras vamos leyendo, ve notando cómo es que esto se manifiesta. En Génesis 2:8 leemos: y el Señor plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, fíjate lo que está pasando. Tienes todo el planeta Tierra, y luego tienes un lugar que se llama Edén, y luego dentro de ese lugar que se llama Edén tienes un huerto, ¿sí? Ojo, el huerto no se llama Edén. El huerto está en Edén. Entonces tienes toda la tierra, un lugar que se llama Edén, y adentro de ese está el huerto. ¿Sí? ¿Dónde pone Dios al hombre? En el huerto. ¿Sí? Lo coloca en el lugar más íntimo, donde su presencia está. ¿Sí? Y aquí el hombre no ha hecho nada. El hombre apenas va a existir, por así decirlo. ¿Sí? Y entonces lo primero que vemos es que la hospitalidad es siempre inmerecida. Dios muestra hospitalidad desde el principio de la creación y es inmerecida. El hombre no ha hecho nada que le gane ser invitado al lugar donde la presencia de Dios está. Y sin embargo, Dios lo crea justo ahí. Luego avanzamos un poquito más y llegamos al tabernáculo, el templo y el sacerdocio. Y en Números 18 leemos esto. Este es el Números 18, versículo 8. Dice: entonces el Señor habló a Aarón: yo te he dado el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los israelitas, te las he dado a ti como porción y a tus hijos como provisión perpetua. Y luego versículo 12. Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del vino nuevo y del cereal, las primicias que presenten al Señor, te las daré a ti. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra, que traigan al Señor, serán tuyos. Y luego en el versículo 20. Entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los israelitas. Entonces fíjate lo que está sucediendo. Dios está llamando a Aarón y a sus descendientes específicamente para funcionar como sacerdotes y le está diciendo: todo lo que me traigan a mí, te lo voy a dar a ti. ¿Y qué traía el pueblo a Dios?
lo mejor de lo mejor. Sí, una ofrenda que tú traías a Dios era lo mejor de lo mejor. ¿Y para quién era? Para los sacerdotes. Dios le está diciendo, todo lo que me traigan yo te lo voy a dar a ti. Entonces la descripción del trabajo sacerdotal es comunión con el Señor, disfrutando de su hospitalidad y su protección, viviendo en su casa. Es decir, si vieras un anuncio en CompuTrabajo, en Indeed, diría espléndidas comidas, satisfacción, paz, deleite. Esa sería la descripción del trabajo sacerdotal. Esa es la porción que le toca a los sacerdotes. Y entonces la hospitalidad que Dios muestra es generosa. ¿Sí? Es generosa en sobremanera. Y luego avanzamos un poquito más y llegamos a Cristo. En Juan 1:14 leemos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra que Juan usa aquí para decir habitó, literalmente significa hizo tabernáculo. ¿Sí? El Verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Y lo que está diciendo es, nuevamente la presencia de Dios vino a habitar entre nosotros, pero ahora hecha carne. ¿Sí? Y luego nota lo que dice, vimos su gloria. La hospitalidad que Dios muestra siempre proclama su gloria. En Hebreos 2, versículos 14 y 17 y 18. Hebreos 2, versículos 14, 17 y 18. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y entonces lo que está diciendo el autor de Hebreos es, ya que tú y yo somos de carne y sangre, entonces Jesús, a fin de salvarnos, tiene que participar de lo mismo. Ya que tú y yo somos tentados por el pecado, Jesús tiene que ser tentado por el pecado. Ya que tú y yo sufrimos en un mundo caído, Jesús viene y sufre en un mundo caído, a fin de que entonces sea un sacerdote compasivo, que puede entender aquello que tú y yo padecemos. ¿Sí? Y entonces, de nuevo, la hospitalidad que Dios muestra es costosa. No es una cuestión de comodidad, no es algo que Dios hace con lo que le sobra, no es algo que Dios hace con, bueno, tengo este tiempo libre, voy, sino que realmente le cuesta. La hospitalidad es costosa. La hospitalidad implica trabajo que nace de reconocer quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Implica abandonar nuestra comodidad, recordando que Cristo se hizo hombre por nosotros y padeció y murió y resucitó por nosotros. Finalmente, en Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, leemos, entonces oí una gran voz desde el trono que decía, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Finalmente vemos que la hospitalidad que Dios trae, que Dios muestra, trae descanso. La hospitalidad que Dios extiende a nuestras vidas trae descanso. Y entonces cuando conectamos todas estas ideas, vemos que Dios ha extendido su hospitalidad hacia nosotros y eso es lo que a ti y a mí nos motiva a extender hospitalidad a otros. Cuando vemos a través de la historia bíblica, Dios nos está invitando a habitar junto con Él sin que los merezcamos. Y eso es lo que nos empuja a nosotros a hacer exactamente lo mismo, en este mismo sentido, hospitalidad generosa, costosa, inmerecida. Ahora, en segundo lugar, dijimos que hay un sentido de urgencia. Pedro presenta una pregunta implícita en su texto. Pedro pregunta, si el mundo se fuera a acabar el próximo domingo, ¿qué harías esta semana? Si tú sabes que de hoy lunes es tu última semana, el domingo tú ya no te despiertas, ¿qué harías esta semana? Y Pedro dice esto en 1 de Pedro 4, del 7 al 9. Nuestro versículo es el 9, el versículo de la semana, pero te estoy leyendo un poquito atrás. Fíjate lo que dice. Pero el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sí? Es decir, ya se va a acabar todo. ¿Qué debes de hacer? ¿Okay? Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Número 1, como todo ya se va a acabar, ora. Número 2, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. 1, ora. 2,
ama fervientemente. 3, sean hospitalarios los unos para con los otros sin queja. Es como el mundo ya se va a acabar, como todas las cosas ya se van a acabar, aquí hay 3 cosas que debe de hacer. Ora, ama, sea hospitalario. Realmente, si tú y yo pensáramos en qué voy a hacer de aquí al domingo si el mundo se va a acabar, probablemente hospitalidad sería lo último que pensaríamos en hacer. ¿Sí? Pensaríamos en hacer 1000 cosas, menos abrir nuestras casas para que otros vengan y tengan un tiempo de descanso. Y sería, tal vez, si nos sobra algo de tiempo, lo haríamos. Y sin embargo, Pedro dice, como todo ya se va a acabar, entonces, sé hospitalario. Hay un sentido de urgencia en esto. ¿Por qué? Porque como vimos, Dios ha sido hospitalario con nosotros. Y al ser hospitalario, nosotros entonces lo estamos imitando a Él. Y es esa bondad la que trae a los hombres al arrepentimiento. Ahora queda nada más una cuestión, y es cómo se practica esto de ser hospitalario, ¿no? Y cuando hacemos la pregunta de cómo practicamos la hospitalidad, cuando pensamos en esto, estamos preguntando, ¿cómo puedo, en la situación en la que me encuentro, traer descanso a otros en amor para la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Cómo puedo, en la situación en la que me encuentro, traer descanso a otros en amor para la gloria de Dios? Y aquí 3 historias de manera muy breve. La primera es la historia de Mefiboset. Esto lo encuentra en 2 de Samuel 9, versículo 5. 2 de Samuel 9, versículo 5. Dice, entonces el rey David mandó traer de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro, se postró. Y David dijo, Mefiboset, su siervo, respondió él. Y David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces, en 2 Samuel 4, vemos la historia de Mefiboset, cómo queda lisiado, sus piernas no sirven. 2 Samuel 9 comienza con David preguntando a un siervo, ¿no hay nadie de la casa de Saúl a quien yo le muestre misericordia? Sí, y la palabra misericordia ahí es la palabra que la Biblia traduce Gesed, que es un amor de pacto. Entonces David pregunta, ¿hay alguien a quien yo le pueda mostrar misericordia? Y el siervo dice, existe Mefiboset que es lisiado. Y David manda a traer a Mefiboset y lo sienta a su mesa. Si sigues leyendo el capítulo 9 termina diciendo que la familia de Mefiboset estaba ahí, pero Mefiboset vivía en Jerusalén porque Mefiboset comía siempre a la mesa del rey y termina. Y Mefiboset era lisiado. Sí, y entonces hay un énfasis en esta persona es una persona que nunca va a poder regresarle a David lo que David está haciendo por él. Sí, nunca va a poder pagarle de ninguna forma. Sí, nuestra hospitalidad es extendida a las personas sin importar si nos pueden regresar o no. Y nunca es una cuestión pasiva. Porque recuerda, el capítulo comienza con David diciendo, ¿hay alguien a quien pueda mostrarle misericordia? No, Mefiboset no le manda una carta. Mefiboset no le dice, oye, soy lisiado, ayúdame. Sino que David pregunta, ¿a quién puedo mostrarle misericordia? Sí, la hospitalidad no es pasiva y es radicalmente generosa. Sí, se extiende a gente que no puede regresarnos. Luego tenemos una segunda historia en 2 de Reyes 5. Aquí nos encontramos con Naamán. Y el versículo 1 lee así. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y entonces aquí nos enfocamos en la joven, ¿sí? Porque esta joven era una esclava de la esposa de Naamán, que fue capturada por invasores sirios. ¿Sí? En el mejor de los casos, esto significaba que toda la familia de la muchacha había sido capturada y esclavizada. En el peor de los casos, esto significaba que era la única sobreviviente de su familia y había sido convertida en esclava. Entonces esta niña, porque rondaba entre los 12 y los 14 años, había tenido su vida totalmente destruida. ¿Quién era el responsable de la destrucción de su vida? Naamán, el capitán supremo de todo el ejército. ¿Sí? Pero cuando esta niña se entera de que Naamán tiene lepra, ¿sí? ¿Qué hace?
Porque la niña fácilmente pudo haber dicho, lepra, qué bueno, que tenga su merecido, no, hoy vi que se le cayó otro dedo, qué bueno. Pero la niña no hace eso, ¿sí? Sino que la niña dice, ojalá que el amo fuera a ver al profeta. Si lo fuera a ver, el profeta lo sanaría. Entonces, en las palabras de una niña cuya vida ha sido destruida por este hombre, encontramos compasión genuina y preocupación. No hay otra razón por la que esta niña quisiera que Naamán fuera sano. Sí, en realidad, ahora sí que lo tenía en la palma de su mano. Sí, lo podía haber visto consumirse de poco a poco y sufrir de poco a poco, y ella encontrar cierto gozo falso y efímero en verlo ahí estarse pudriendo. Pero no hace eso, ¿sí? Sino que más bien le extiende un medio de descanso. ¿Sí? La joven muestra hospitalidad. Y nota esto, no lo está invitando a su casa. La joven no tiene una casa a la cual invitarlo. Es una esclava. Y sin embargo, muestra hospitalidad. ¿Cómo? Le dice, aquí hay descanso. Aquí puedes encontrar descanso. Y lo apunta. Por último, Cristo dice en Mateo 25, 35 y 36. Mateo 25, 35 y 36. Y este es un pequeño resumen de todo lo que hospitalidad de manera práctica significa. Mateo 25, versículos 35 y 36. Dice Jesús, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Y Jesús está resumiendo en estas pequeñas acciones lo que significa tener una actitud de hospitalidad. Sí, hospitalidad no significa que tú y yo revisamos nuestro calendario y vemos qué día podemos hacer un espacio para que la gente venga a nuestra casa, sino es una actitud de nuestro corazón. Va a significar hacer espacio en nuestro calendario para recibir gente, pero es mucho más que eso. Es una cuestión de responder a las necesidades y al sufrimiento de otros. Sí, es una cuestión de abrazar a otros, aún aquellos que no conocemos. La palabra hospitalidad literalmente significa amor por los extraños. Y entonces cuando hablamos de hospitalidad estamos hablando de una actitud de nuestro corazón, que se extiende en acciones específicas, pero que no es en sí mismo esas pequeñas acciones. Las acciones son solo la manifestación de la inclinación de nuestro corazón. Dios ha extendido su hospitalidad a nosotros y por lo tanto nosotros extendemos hospitalidad a otros.